Muchas bendiciones en este día una vez más. Hoy me propongo compartir la palabra del Señor y un tema fundamental que es la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fundamento del creyente está en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro, cuando en un momento Jesucristo le hace una pregunta y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y él le respondió, le dijo: bueno, algunos de los profetas, Juan el Bautista o Elías. Entonces él le hace una pregunta a ellos mismos, que eran sus más allegados colaboradores, y le dice: ¿y ustedes quiénes piensan que yo soy? Entonces Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa base estableceré mi iglesia. De manera pues podemos entender que el fundamento de la iglesia radica sobre la revelación traída por el Espíritu Santo. Y vemos que de alguna forma Dios deposita en hombres y mujeres unción, da capacidades y virtudes extraordinarias para accionar y edificar el cuerpo de Cristo. Pero hay un problema, que no solamente basta con depositar la unción ni decirte cuál es tu llamado. Necesariamente hay unos principios fundamentales de accionar, en el accionar del creyente, que deben darse y deben ser tomados en cuenta, que no solamente debe ser el conocimiento ni la voluntad de Dios, sino que es necesaria para que esa voluntad y esa asignación que Dios pone en cada creyente pueda ser efectiva. Necesariamente tenemos que ser sensibles, necesariamente tenemos que ser obedientes y ser guiados por Él. Y para ello yo voy a hablar del tema, la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué voy a hablar de la guianza del Espíritu Santo? En una ocasión a mí me sucedió esto cuando el Señor me preparó y un ministro se me acercó y me dijo: varón, dice el Señor que el Espíritu Santo te guía. Y cuando yo escuché esa palabra, pues entonces se me llenó de regocijo y real, efectivamente, Dios ha tenido, yo le he entregado mi voluntad al Señor de ahí para allá, que todo lo que yo voy a hacer necesariamente tengo que consultárselo a Dios, y todos los movimientos que yo voy a hacer tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. A veces cuando hago movimientos en falso, el Espíritu Santo me trae una corrección y me redirecciona y me dirige y me guía y me ilumina y me habla. O sea, debe ser así necesariamente para nosotros poder cumplir con la tarea asignada en esta tierra de la predicación del Evangelio. Entonces, como el conocimiento es para conectar con otra persona, es para dimensionar a otra persona, por eso con ello que yo comparto esta palabra hoy. Y también escribí algo ahorita y yo quisiera de alguna manera solamente darle lectura y adentrarme a hacer unos pequeños... hacer unas pequeñas paradas para argumentar algo, pero ya está escrito y yo lo quiero compartir contigo en este día. Repito, el conocimiento es para conectar con otras personas, es para dimensionar a otras personas. Yo no creo en ningún ministro que viva de manera como un ermitaño, con un conocimiento reprimido, sin llevarlo, sin transmitirlo a los demás. El conocimiento que no se transmite, pues yo entiendo que es un conocimiento que no ha tenido ninguna consecución, no ha tenido ningún efecto, para lo cual Dios te lo dio. Pues si Dios te lo dio, para que lo multipliques, para que lo vivas y lo apliques o lo transmita a otra persona. De eso se trata el don, tenemos que transmitirlos. Entonces, la iglesia últimamente es natural, después de la gran apostasía, camina como si fuera una iglesia enclenque, famélica, que solo alimenta el intelecto, y la impartición no viene del Espíritu Santo. Solo alimentan, algunos predicadores solo te alimentan las emociones, no el alma. Los predicadores, algunos se volvieron encantadores de serpientes. O sea, solamente se preocupan por enseñar y decir lo que a la gente a veces les gusta oír, lo vendible, aquello que la gente quiere que su oído escuchen.
no quieren escuchar reprensión, no quieren escuchar corrección, no quieren escuchar amonestación, no escuchan a los profetas, solamente quieren escuchar la palabra bonita, pero cuando Dios les manda una reprensión y una corrección no quieren humillarse. Y yo entiendo que si la palabra viene del Espíritu Santo, te va a avivar el espíritu. La vibración al alma te va a direccionar en el camino correcto. Cuando una enseñanza viene del Señor, viene del Espíritu, y si viene del Espíritu, pues el Espíritu va a tocar tu esencia, te va a sacudir y tu alma va a sentir una diferencia. O sea, el Espíritu lo que hace es que toma a un hombre como un puente para que pueda traer esa información y pueda despertar los niveles inactivos que hay en ti. El alma debe despertar, porque si no despierta no podrá entender su asignación, ni el llamado, ni el propósito. Entonces la pregunta que surge a partir de ahí: ¿por qué tenemos personas en la iglesia con llamados, dones, asignaciones y entregas que no lo pueden ejecutar? Bueno, eso sucede sencillamente porque el nivel de enseñanza, de predicación e impartición que están escuchando algunos, lo único que hace es mover sus emociones, pero no le quita el obstáculo, o sea, aquello, el candado que despierta su esencia. Entonces el ministerio del maestro tiene que ser restaurado, porque hay maestros que uno de los ministerios principales que debe tener la iglesia, por ejemplo en la Biblia se menciona a Jesucristo como el maestro. Entonces en el pueblo judío habían diversos tipos de maestros. Habían unos maestros que eran los maestros proféticos, habían unos maestros que eran los que de alguna manera te dimensionaban el alma, te despertaban el alma. O sea, hoy día lo que tenemos es un estilo de compartir escuelas bíblicas. Por eso el ministerio tiene que ser restaurado, y para eso los hombres de Dios, los hombres que han sido llamados con esa revelación de la palabra, tienen que sentar la base de la educación de la palabra impartida por el Espíritu Santo a través de ellos, para que puedan sacudir el alma de los creyentes. De lo contrario no van a ser edificados. Entonces eso se refiere, porque el nivel de enseñanza, de predicación e impartición que están escuchando, lo único que hace es mover las emociones, pero no le quite el obstáculo. La enseñanza del Espíritu no solamente te va a poner te va a sacudir o te va a poner a vibrar, sino también que te va a redireccionar y te va a hacer cumplir tu propósito y la asignación que el Padre te dio. O sea, otro aspecto importante es que el Espíritu Santo tiene la finalidad de destapar las áreas inactivas, limitadas o encerradas que hay dentro de ti, para poder accionar al nivel donde debes ir. El próximo aspecto es que vivir en un nivel donde no debes vivir es una desgracia, y mucho menos, y mucha gente se siente incómodo porque ya hicieron de eso un hábito, una costumbre. Y es por eso que tú lo ves que mueren con tantas cosas que pudieron dar y no fueron efectivos. El verdadero espíritu va a despertar tu esencia para que tú respondas a ese llamado y a ese propósito. Hay enseñanzas, repito, hay enseñanzas que no vienen del Espíritu Santo. Por ejemplo, oiga lo que dice el apóstol Pablo con relación a la enseñanza. Él dice que, por ejemplo, en el texto bíblico, porque las cosas del Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque él dice, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pues para él son locuras y no la puede discernir, porque para discernirla necesariamente tiene que ser espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho entonces el apóstol Pablo? O sea, me está diciendo que hay una educación, que hay una impartición, que hay una enseñanza, hay una guianza por el Espíritu Santo, que es lo que va a lograr que nosotros podamos conectar con la realidad. Entonces, podemos a partir de ahí que entonces hay imparticiones erróneas. Si el alma es eterna, lo único que la va a llenar es el conocimiento de la eternidad. Solo un contenido eterno la puede saciar y va a traer la información, va a traer la información correcta. Y va a utilizar siempre a un puente, a un hombre o una mujer que tenga la flexibilidad y que pueda soportar lo que él tiene. Entonces, para ser un instrumento o un utensilio del Espíritu Santo, primeramente hay que ser humilde. O sea, no puede tener la persona la idea de estar buscando cámara, del orgullo, de la fama, de la altivez. Lo único que le interesa, Dios lo único que le interesa es que nosotros seamos sensibles a su voz, que seamos humildes. Por eso Jesucristo dijo que sean mansos y humildes, le dijo a sus discípulos. Entonces, el Espíritu puede despertar a alguien para despertar el cambio en su generación. Ese es otro aspecto. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, el Espíritu en todas las generaciones siempre despertaba
a alguien para que entienda la revelación de su tiempo. Yo entiendo que cada generación tiene una revelación asignada. En este tiempo hay una nueva revelación que Dios está trayendo y es una profecía que Dios quiere que sea despertada para que los hombres, para que sus hijos se adentren a ese cumplimiento y podamos ser portadores y portavoces de su palabra en este tiempo, para que se pueda transmitir ese cambio, esa transformación y ese rompimiento de estructura que el Señor va a hacer en estos tiempos. O sea, en estos tiempos Dios tiene una enseñanza asignada y Dios está despertando espíritus y conciencia. Este es el tiempo de dar a conocer una dimensión de Dios que no se había dado a conocer en otros tiempos. Entonces, hay que entender dos aspectos importantes, que no puede haber guianza del Espíritu si primero no hay discernimiento. Varón, ¿y qué es el discernimiento? Bueno, el discernimiento viene de la palabra aramea hakal. La metáfora que implica que tiene que ver con tirar una aguja en un pajar y encontrarla. Tiene que ver con encontrar el sentido existencial de algo. La iglesia no puede encontrar el sentido existencial a nada porque tiene un espíritu de sospecha y de distracción o de presunción, y eso la mantiene ocupada en otra cosa que no es la presencia o lo que es el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir también que el concepto hakal en el idioma arameo tiene que ver con buscar y buscar y buscar y buscar hasta encontrar lo que tú andas buscando. Entonces es ahí donde Dios nos llama y nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas las demás cosas se serán añadidas. Y hay una enseñanza con relación al oro y la plata, que si nosotros tuviésemos la disponibilidad o la voluntad y la entrega total en alma, cuerpo y espíritu de buscar los tesoros del cielo, entonces entenderemos la voluntad del Padre. Entonces, en el pensamiento griego también tenía que ver con este concepto, tenía que ver con la jurisprudencia greco-romana, con la capacidad de juzgar un evento o un hecho, pero que no de la manera convencional. Para los griegos tenía que ver a alguien que estaba aprobado por el cielo. Entonces, el falso era aquel que no estaba aprobado por el cielo. Este tenía lo que tenía el documento, tenía la aprobación del hombre, tenía el currículum, tenía la asignación de los hombres, pero no tenía la aprobación del cielo. Había algunos que estaban puestos por los hombres, pero por el cielo el cielo no lo conocía. Eso implica que yo puedo tener un cargo, y ese cargo a veces puede que me quede grande, porque yo tengo aprobación del hombre, pero no tengo aprobación de Dios. En ese sentido, entonces, ¿quién puede juzgar? Juzgaba no quien quería, sino quien podía. Y quienes juzgaban eran aquellos que tenían la aprobación del cielo. Entonces, para poder entrar en el discernimiento en el mundo antiguo, el individuo era un hombre que no tenía títulos académicos, pero que tenía la aprobación del Espíritu. No tenía un currículum excepcional, pero tenía la aprobación de Dios. Entonces, tenemos gente curricularmente preparado, pero no están aprobados por Dios. O sea, tener un currículum por el Espíritu implica... no es que implica que tú no puedes, a veces tú no tienes que estar buscando aprobación del hombre. Lo principal es que tú tienes que buscar la aprobación de Dios. No es que alguien venga y pase a tu lado y te diga que tú estás validado, que tú no estás aprobado. No. Hubieron muchos hombres de Dios que fueron rechazados, pero fueron aprobados por Dios. Dios estuvo con ellos y cumplió su propósito. Entonces, tener el currículo del Espíritu, el que tiene un currículo del Espíritu no tiene por qué buscar aprobación de hombre, repito. Entonces, el Espíritu ya lo aprobó, ¿entiendes? Entonces, habían, por ejemplo, en el pensamiento judío, habían muchas categorías de profetas. Habían profetas que eran lo que anteriormente le llamaban anteriormente lo que se llamaban videntes, hoy nosotros los llamamos profetas. Entonces, habían unos que no los llamaban profetas, sino intérpretes. Esos intérpretes le llamaban así porque ellos podían leer lo que se llama el manuscrito. O sea, es decir, nosotros todos tenemos un manuscrito en el mundo espiritual, y Pablo lo dijo en Hebreo cuando dijo: somos carta leída. Significa que hay un rollo, hay un documento de cada uno de nosotros en el mundo espiritual, y en el día de hoy hay que empezar a educar a personas que tienen habilidades muertas. Hay habilidades estancadas, dones paralizados, porque ni ellos saben que lo tienen. Entonces, el vidente en el pensamiento judío, según Samuel capítulo 9, versículo 9, era el vidente. Lo que hoy se le llama vidente, hoy ni siquiera se le llama vidente, se le llama profeta. Y donde vivía un profeta anteriormente no había muerte. O sea, este hombre podía tener la capacidad de ver lo que iba a pasar por adelantado. Dios se le revelaba para que de alguna forma él pudiera evitar eso mediante la oración intercesora. Entonces,
Los hombres, los videntes, eran aquellos hombres de Dios que venían a revolucionar todo lo que había. Entonces ahí donde nosotros nos damos cuenta por el discernimiento que hay cosas que no existen, que no tienen explicación a la razón humana, pero el vidente ya la sabe. Entonces, el alma y el espíritu del vidente siempre está calibrada con un nivel de sabiduría, de conocimiento, de ciencia y de adelanto en el tiempo. Esos niveles y depósitos que nosotros a veces tenemos de parte de Dios, muchas veces no se han dado a conocer porque nosotros mismos no hemos provocado que esos dones, que esas herramientas en la vida de los creyentes sean despertadas. Le ponemos obstáculos y le ponemos trabas a la palabra de Dios, le ponemos trabas al Espíritu Santo. Uno de ellos es el don de ciencia, el don de discernimiento, por falta de guianza. Entonces mucha gente con dones y talentos, pero en manos incorrectas. Entonces el modelo general de todo el que tiene un llamado de Dios, en el ministerio de Jesucristo habían 3 aspectos fundamentales que yo veo que han sido olvidados. Jesucristo enseñaba, Jesucristo predicaba y Jesucristo manifestaba. Entonces él dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre tomarán serpientes en la mano y no los morderán, harán muchísimas cosas. Y aún peores que yo dijo, aún más grande que yo dijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué no la iglesia no manifiesta esas señales? Sencillamente porque se ha dejado de buscar el poder y la manifestación del poder de Dios de manera correcta, y no somos sensibles al poder de Dios, no somos sensibles al Espíritu Santo, y Dios quiere hacer cosas y nosotros a veces resistimos a lo que Él nos está diciendo. Entonces, en Isaías 61 está eso, cuando Dios dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. ¿Para qué la unción? La unción es para capacitarte, para que tú puedas ver lo que Dios va a hacer, para Dios guiarte. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces hay 3 aspectos. En el ministerio de Cristo siempre había lo que se llamaba la liberación, pero existía también la enseñanza y también estaba la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, hoy vemos que solamente hay aspectos que han sido olvidados. Hace falta recuperar el ministerio de la liberación. ¿Cómo yo puedo pretender enseñar a alguien que está todavía atado por los demonios? No va a ser edificado. Entonces es necesario retomar el ministerio de la liberación, pero también hace falta retomar el ministerio de la enseñanza, de los maestros que tienen la unción, que tienen la revelación y que tienen la asignación del Padre, para que la iglesia sea restaurada, sea edificada y sea empujada a su destino profético. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y tener cuidado con las emociones. Las emociones son importantes y los sentimientos también, pero el enemigo, repito, hace de esto unas herramientas que puede dañar todo el plan y los propósitos de Dios para edificar una vida. Entonces, esos 3 aspectos fundamentales del alma son la voluntad, el intelecto y las emociones. Por ejemplo, la voluntad dice yo quiero, el intelecto dice yo pienso y las emociones dicen yo siento. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que el Espíritu es quien nos está guiando, el Espíritu es quien nos está moviendo, más sin embargo somos nosotros mismos, son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces dejamos de que el Espíritu Santo no nos guíe y no somos perceptibles a la voz de Dios. Oiga lo que dice en Hebreos 5:14. Entonces el apóstol Pablo a los hebreos, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces en este texto vemos que el apóstol San Pablo está hablando del don profético, está hablando del oído profético y la vista que debe tener todo siervo de Dios para guiar a las grandes multitudes. Entonces hay gente que no oye porque tiene un espíritu, tienen en los sentidos un espíritu de sordera, tienen dardos en las mentes que ya dieron un pensamiento y yo entiendo que eso es así y no deben cambiar. Entonces, dardos que afectaron los sentidos, tienen un bloqueo, tienen bloqueada su percepción, su forma de ver las cosas, y tienen un entendimiento entenebrecido y no le dan cabida al Espíritu Santo para que les guíe. Entonces, hay otros que cuando sienten que ellos dicen, yo siento que el Espíritu Santo del Señor me dice, y vienen utilizando el nombre del Señor y no es el Señor. A veces sienten en escalofrío, esos escalofríos no son de Dios. Eso no es de Dios, son bloqueadores de la sensibilidad espiritual, dardos
que te enviaron a tu mente y que enviaron a tus ojos para que tú creas que es el Espíritu Santo. No todas las veces es el Espíritu Santo, señores. Hay que tener cuidado con esos. Son bloqueos que vienen muchas veces del enemigo para bajarnos el switch. Para que nosotros no podamos ver, para que no podamos acceder y para que no podamos conectar con la realidad, y para dejarnos inoperantes en la presencia de Dios. Una cosa siempre que yo digo, que cuando yo voy a un lugar, yo me doy cuenta cuando la presencia del Espíritu Santo está presente, porque el nivel de mi percepción, por el discernimiento profético que tengo, yo me doy cuenta cuando la unción y la esencia del Espíritu Santo está ahí. Cuando hay problemas en el ambiente, yo me doy cuenta porque tengo el nivel de discernimiento para darme cuenta cuando hay una manifestación que no es de Dios. Entonces, cuando al profeta se le bloquea la percepción y el entendimiento y el discernimiento, pues entonces perdió la batalla. Entonces, se urge necesario reconectar con la realidad del Espíritu, recibir una nueva unción para que podamos ser guiados por Él. Pablo habla de esta forma porque habla del alimento sólido. No significa la Biblia solamente. Cuando Pablo habla de esto no se refiere a la Biblia únicamente. Significa que hay niveles de revelación, niveles de autoridad y de entendimiento y niveles de compenetración con el Espíritu del Padre. Ese texto se refiere a los ejercicios proféticos. Cuando tú te mueves a un lugar incorrecto, a veces no recibes el respaldo de Dios, entonces tú tienes que entender que necesitas guianza. Y esto le sucedió al apóstol San Pablo cuando se movió a Frigia, a Panfilia creo que era, a Frigia. Y entonces recibió, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo entrar a Frigia. Y entonces aquí tuvo una visión, dice que un varón macedonio decía: Pablo, pasa acá a ayudarnos. El Espíritu Santo le estaba redireccionando y le estaba diciendo que la semilla de la palabra de Dios donde él quería predicar no era el tiempo, sino en Macedonia. Entonces urge la necesidad de que seamos sensibles a la voz del Espíritu y hagamos lo que Dios quiere que hagamos para su gloria y su honra. Hay personas que no están preparados para recibir poder tampoco, no están preparados para recibir unción, no están preparados para ser posicionados. Y eso es posible porque tengan años sirviéndole al Señor y todavía luchan con el orgullo, luchan con la falta de humildad, luchan quizás con la envidia, otros quizás luchan con el complejo de superioridad y por eso no ha podido despertar una área escondida de su alma donde Dios quiere llevarlo para usarlo de manera sobrenatural. Pues yo digo que la guianza hay que tomar en cuenta a los ángeles. Los ángeles son también muy importantes porque la Biblia dice que son ministros, son un espíritu que han sido enviados, espíritu ministro para ayudarnos en la tarea de la predicación del Evangelio. Y hay que llamarlo, hay que invitarlo a los ángeles. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles proféticos, ángeles evangelísticos, ángeles de liberación, que nos ayudan a hacer la tarea del Evangelio. Y para eso nuestro sentido, nuestra percepción tiene que ser conectada a una realidad del Espíritu para nosotros poder hacer el trabajo de la predicación del Evangelio. Este trabajo no es únicamente de nosotros solo. Hay un papel que hace el Espíritu Santo, hay un papel que hacen los ángeles y hay un papel que nosotros hacemos también, y esto tenemos que entenderlo. Hay que enseñar al pueblo, hay que educar al pueblo en estas cosas. Entonces, los ángeles son coberturas espirituales a favor de los siervos de Dios. O sea, los ángeles te acompañan siempre, incluso más allá de tu vida biológica, incluso hasta después de la muerte, según la enseñanza de teólogos por ahí. Entonces, hay que entender esa gran realidad. Vemos aquí cómo saber si el Espíritu Santo lo envía a usted a un lugar correcto. Bueno, sencillo, cuando tengamos paz, gozo y prosperemos en todo lo que emprendamos, tanto en lo espiritual como en lo secular. Así como dice la Sagrada Escritura, como Pablo le dijo a Timoteo: yo deseo que tú prosperes en todo, en alma, cuerpo y espíritu. O sea, es el deseo que nosotros crezcamos en todo. Y lo dice de la siguiente manera. Por ejemplo, para saber cuando tú estás haciendo la cosa correcta o Dios te envía a un lugar correcto, lo primero que tenemos que entender en cuenta, como dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me está diciendo que el entendimiento continuamente tenemos que renovarlo a la luz de la guianza del Espíritu Santo. Y para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. Si la voluntad de Dios no tiene esas tres características, entonces estamos errando en la dirección, en la guianza y en la voluntad del Padre. Esa es una parte que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Además de esos tres principios, de lo que es el principio de la bondad, el principio del gozo,
el principio de la perfección. Son 3 principios fundamentales. ¿Qué otro principio entonces tenemos que tomar en cuenta para darnos cuenta si estamos siendo guiados plenamente por la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos de manera correcta? Por ejemplo, aquí conforme a lo que es la función y el propósito del Espíritu Santo, también tenemos lo que es el principio de la justicia. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de las leyes de Dios, de los 10 mandamientos. Hay mucha gente que sigue lo que es el don de la fe, pero no entiende la justicia de Dios, y ese es un tema. La justicia de Dios implica tener un concepto en nuestra conciencia de lo que significa establecer la justicia de Dios en la tierra, y para ello esos son temas muy profundos que están vinculados a la parte de la gobernanza y de la autoridad de Dios legislativa, la autoridad de Dios sobre las autoridades terrenales, y eso está vinculado a profecía, etcétera, que no quiero tocar, pero sí, la justicia de Dios nos va a ayudar a nosotros a que tengamos las añadiduras, porque eso necesariamente tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios y prepararnos para convertirnos en instrumentos para la gloria de Dios y alcanzar la promesa aquí en la tierra. Por eso es otro tema. Según dice aquí en Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu se manifiesta como verdad, como la verdad absoluta de Dios. Y dice aquí Juan: Él os guiará toda la verdad. Eso fue que le sucedió a los discípulos, que Jesús no le dijo toda la verdad. O sea, habían otras verdades que iban a resurgir a partir de la venida del Espíritu Santo, y a partir que ellos fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo, entonces entendieron muchas cosas que ellos no podían percibir anteriormente. Dice: pero Él le guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Lo que Él escucha del Padre y del Hijo, Él lo transmite a la iglesia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Vemos la gran realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no controla, ese es otro principio. El Espíritu Santo no controla a nadie, Él solamente te guía. O sea, ¿qué me está diciendo con eso? Que Él no controla, que solamente Él nos guía. O sea, Él no obliga a nadie a hacer nada por la fuerza, porque Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Él trabaja con nuestros sentimientos y emociones, nuestra voluntad, de manera libérrima, o sea, porque Dios es democrático. Entonces, cuando algo no estamos conectados a la realidad y a la voluntad intrínseca de Dios, y le entregamos nuestra voluntad a Dios, entonces Él lo que hace es que se aparta, pero Él no nos controla. Él ciertamente nos llama para que seamos sensibles a su voz, para que seamos perceptibles a su voz, o sea, para llevarnos a nuestro destino. Entonces, esa guianza me hace pensar en el GPS que humanamente nosotros utilizamos aquí en la tierra para ir a ciertos lugares. Ese sistema de posicionamiento que usamos aquí en el globo terráqueo para trasladarnos de un lugar a otro, buscando dirección, buscando lo que es la radionavegación de un país a otro, basado en el espacio. Entonces, es lo que nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que estar conectados al GPS del Espíritu Santo, la dirección y guianza continua de Él, para que podamos ser efectivos en la obra de la predicación del Santo Evangelio. Pero hay otros que no utilizan no solamente el GPS, hay otros que utilizan un mapa. El mapa es la representación gráfica, me está hablando de las revelaciones, me está hablando de las guianzas. Pues, o sea, que la guianza tiene diversidad de manifestación. Hay gente que solamente creen que Dios le habla a través de la voz audible. Hay gente que creen que Dios le habla solamente a través de un profeta. Hay gente que Dios le habla solamente a través de la Biblia. Pero Dios tiene diversidad de manifestaciones que necesariamente nosotros como creyentes tenemos que descubrirla y enseñar a la iglesia esto. Dios habla por revelación de sueño, enigma, revelación de la palabra a través de un consejo, como dice la palabra que en Timoteo, que la palabra de Dios es útil para aconsejar, para redarguir, para convencer, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, apto para toda buena obra. Oigan esto, Señor, hasta qué profundidad. Apto para todo lo que el Señor lo envíe, para toda buena obra. Entonces, y ese es un tema. Entonces, es necesario ser sensible a la voz del Espíritu. El mapa te hace esa representación gráfica de tu llamado. El mapa te muestra el llamado, la asignación, y te muestra el decreto que hay en tu asignación. Mientras que el GPS te lleva de la mano en cada paso, en cada circunstancia, en el desierto, en cada estación, está presente en todo. Y el deseo de Él es que le entreguemos voluntariamente nuestras emociones y sentimientos, nuestros intelectos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y que aprendamos a identificar lo que se llaman objetivos, prioridades, aptitudes y categorías. Cuando hablo de
objetivo, es que hay cosas que toman un orden de iniciativa y dentro del plano de Dios que tienen un orden de importancia más que otra, y Dios mismo que te la va a ir mostrando. Tú tienes que estar perceptible cuando Dios te envíe al profeta, cuando Dios te envíe al ministro, cuando Dios te envíe a la persona que te va a redireccionar, porque no creas que tú vas a entender toda la revelación porque tú vas a empeñar todos los papeles tú solo. No. En una iglesia lo primero es que hay 5 ministerios. Me habla del ministerio apostólico, del ministerio pastoral, del ministerio profético, del ministerio del maestro y del ministerio evangelístico. Son 5 pilares. Entonces cuando Dios te manda el mensaje, tú tienes que escuchar la voz del hombre que trae el redireccionamiento para que tú cumplas con tu llamado. Entonces es una gran realidad que tenemos que descubrir. El ministerio del maestro tiene que ser restaurado indiscutiblemente. O sea, nuestros intelectos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, o sea, aprender a identificar objetivos, aprender a identificar prioridades, aprender a identificar aptitudes y categorías. O sea, hay una categoría, el reino natural de aquí de la tierra y el reino espiritual o el del cielo. Son 2 categorías. El reino espiritual, las cosas del reino de Dios son más importantes. Tenemos que tomarla en serio porque tienen un orden de prioridad y debemos de enfocarnos en ella. O sea, para que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo preciso y a la hora correcta, en el nombre de Jesús. Implica entonces depender absolutamente de Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, humillarnos permanentemente cada vez que flaqueemos, reconociéndolo a Él para poder ser guiados. O sea, dice la Biblia que los que son guiados por Dios, estos son los hijos maduros de Dios. O sea, no todo el mundo es guiado por el Espíritu Santo, me está diciendo, según lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice que los que son hijos de Dios, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Se está refiriendo a los hijos maduros. Me está diciendo que hay hijos que son inmaduros entonces. Entonces eso implica que cada decisión que yo vaya a tomar debo consultar con el profeta, debo consultar con el hombre de Dios, debo consultar a Dios, pero Dios me va a enviar un instrumento, un utensilio para que me traiga y me redireccione y me suelte esa palabra en el momento que yo la necesito. El Espíritu guía a través del testimonio interior. A veces sentimos que solamente Dios habla de una forma. Cuando sentimos esa fuerte impresión a través de la intuición y el Espíritu nos da esa fuerte agitación y esa fuerte punzada en nuestro corazón para que hagamos algo y no lo hacemos, entonces, y pasamos de vista lo que Él quiere que hagamos y hacemos otra cosa, entonces estamos controlando al Espíritu Santo, estamos tratando de controlar a Dios y no estamos siendo lo suficientemente sabios y entendidos para hacer su voluntad. Entonces es ahí donde viene que nosotros resistimos y no le damos libertad al Espíritu. Nosotros tenemos una obstrucción al Espíritu Santo. Entonces es ahí donde nosotros nos convertimos en secuestradores de la gloria de Dios y no dejamos fluir la voluntad de Dios para los demás, para que los demás sean edificados. Entonces es importante esto, tener un conocimiento, tener una comprensión y una percepción inmediata de algo sin la intervención de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia lógica. Tenemos que ser obedientes a Dios.